Hola a todos, bienvenidos a Mente Abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y misterioso. Una supuesta expedición al corazón del Congo. Lugar lleno de historia y secretos. Imaginemos por un momento que estamos en el siglo XIX, en una época donde la exploración era un acto de valentía y a veces de locura. Me han pedido que hable sobre una expedición que, según se dice, se extravió en las profundidades inexploradas del Congo. Pero aquí está el giro. Las fotos que encontré parecen haber sido creadas por la inteligencia artificial. ¿Qué hay detrás de esto? La historia nos lleva a un líder de esta expedición que supuestamente era pariente de Leopoldo II de Bélgica, el rey responsable de uno de los genocidios más atroces de la historia, donde se estima que murieron alrededor de 9 millones de personas. Este contexto nos hace cuestionar la veracidad de las imágenes y la historia que nos han contado. En la búsqueda encontré un mapa antiguo de África creado por Johann Wolfgang Müller. Parece ser que se llama de la misma forma que el personaje que lideraba esta expedición. Así que podría ser nuestro misterioso von Wolfgang. El mapa, que es sobre África, parece desconocer toda la zona central de África como una tierra incógnita, un vacío que invita a la exploración y a la imaginación. Cuando me compartieron estas imágenes, que a mi parecer son creadas con la inteligencia artificial, me recomendaron lo siguiente: quedas invitado a mirar más allá de las imágenes. La tecnología actual nos permite restaurar y reconstruir elementos de una historia que ha permanecido oculta. Pero sin embargo, ¿qué significa esto para la veracidad de las expediciones y los relatos que llegan, como esta de Wolfgang? Hoy en día la inteligencia artificial no solo crea imágenes, sino que también nos ayuda a imaginar cómo podrían haber sido esos momentos históricos, me comentaron. Pero yo digo que, sin embargo, es crucial recordar que, aunque estas herramientas son poderosas, no siempre reflejan la realidad. Así que el video es más que nada para invitarlos a reflexionar sobre esta historia no contada y a cuestionar lo que vemos. ¿Qué es real y qué es ficción? ¿Y qué secretos guarda el Congo en sus profundidades? El mapa mostrado muestra la región de Etiopía también, a un lado del Congo, junto con otras naciones. El mapa, aunque es intrigante, revela que una gran parte de África es incógnita. Y si avanzamos a 1809, donde encontré un mapa mucho más detallado, aquí el Congo y sus alrededores están bien cartografiados. Y esa parte en blanco que antes nos desconcertaba ahora está llena de información.
pero sorpresa. 1862, el centro de África vuelve a desaparecer de los mapas, convirtiéndose nuevamente en una tierra misteriosa. ¿Qué está sucediendo con estos mapas? Si retrocedemos aún más hasta 1675, vemos que África está muy bien representada. En la zona de Etiopía, conocida como Abisinia, se destaca como una nación poderosa que controla gran parte del centro africano. En un mapa de 1792, el Congo también muestra un gran imperio en su territorio. Y si nos remontamos hasta 1450 con el mapa de Fra Mauro, encontramos que la palabra Etiopía domina prácticamente todo el centro de África. De hecho, está repleto y lleno de referencias a palacios, iglesias. Mencionan a un legendario Preste Juan, que es un símbolo de poder y riqueza. Así que, ¿qué nos dicen estos mapas sobre la historia de África? Nos muestran cómo la percepción y el conocimiento de este vasto continente ha cambiado a lo largo de los siglos, desde tierras misteriosas hasta imperios poderosos. La cartografía nos ofrece una ventana a la evolución de África y su rica historia. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido fascinante. Yo me despido y los veo más adelante. Hasta luego.